Hoy en Apura Nostalgia te vamos a contar la historia de La Isla Bonita, el quinto corte del álbum True Blue de Madonna, lanzado en el año 1986, una canción con percusión cubana, guitarras españolas, maracas y armónica, que seguramente cantaste, pero ¿nunca te preguntaste en qué lugar está inspirada La Isla Bonita? Bueno, en este video vamos a intentar descubrirlo. Pero antes de seguir, juguemos juntos. Déjanos en comentarios ahora mismo en qué lugar te parece que está inspirada La Isla Bonita. Opción 1, una isla en Honduras. Opción 2, una isla en Belice. Opción 3, una isla en República Dominicana. Opción 4, un poblado en Estados Unidos. Opción 5, no está inspirado en ningún lugar. Dale, ponele pausa al video y déjanos tu respuesta ahora mismo y al final sabremos si estás en lo cierto. Bienvenidos. Hola, soy Madonna. Para empezar te contamos que según un artículo de la BBC, uno de los autores de la canción, Patrick Leonard, contó que fue presentada originalmente en una versión instrumental para Michael Jackson, pero finalmente él la rechazó. Para vos que pensaste cómo sonaría la canción por el rey del pop, gracias a la inteligencia artificial, sabemos que sería algo así. Pareció una cagada. Ante el rechazo de Michael para los amigos, fue Verónica Luis Chicone, alias Madonna, quien tomó esa base y le compuso una letra junto al que ya hablamos, Patrick Leonard. Esta fue la primera canción de la artista con influencia latina. Habla español. Luego llegaron Who's That Girl, Spanish Eyes, Verás, la versión en español de You'll See, y Medellín con Maluma, entre otros. A su vez, La Isla Bonita fue reinterpretada por artistas como por ejemplo Ricky Martin durante uno de los capítulos de la serie musical Glee. ¿Cómo puede ser verdad? La francesa Alice hizo su versión frente a los ojos de la propia Madonna. Pero sin dudas la performance más llamativa es la de Shakira, quien se animó a hacer una versión en español a sus cortos 10 años. Es dueña tropical, palmeras, playas, un mar. Allí es donde anhelo estar, la isla bonita. La letra cuenta sobre una isla tropical de nombre San Pedro, con naturaleza salvaje y libre, de donde proviene una canción de cuna española que quedó en su cabeza. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde queda San Pedro? Si bien hay varias islas con ese nombre en Centroamérica, por ejemplo, en Honduras o República Dominicana, la primera teoría indica que se refiere a un lugar en Cayo Ambergris, en Belice, donde hay una ciudad con ese nombre, e incluso algún que otro hotel de la zona relacionó directamente este destino con la canción. Otra teoría dice que Madonna solía pasar mucho tiempo en el poblado estadounidense de San Pedro y que ella y su entonces marido Sean Penn eran amigos de un poeta llamado de la misma forma, por lo cual podría ser que la influencia del nombre venga por ese mismo lado. Analizando el videoclip, no nos da muchos datos porque está ambientado en un barrio latino de Los Ángeles, más precisamente en la calle Maryland, en dos edificios ubicados, uno al 1318 y otro al 1312. Ambos edificios se observan bastante similares cuando los buscamos casi 40 años después. Las imágenes también muestran un taller mecánico que está justo ubicado en la vereda de enfrente, que hoy en día fue reemplazado por un gran edificio de oficinas. Este videoclip fue dirigido por Mary Lambert y Madonna interpreta dos personajes que podrían ser dos caras de una misma mujer. Por un lado, una joven religiosa que a pesar de escuchar la música se queda encerrada en su departamento y sufriendo posiblemente por un desamor, se aferra a su rosario para vencer la tentación de salir por las calles.
Por otra parte, Madonna es una bailarina de flamenco que sale de su edificio atraída por la música, la gente festejando y decide salir a bailar por el barrio. ¿Ya te gusta la cochinada? Pero a todo esto de la isla, ni noticias. Dato nostálgico. ¿Sabías que en el videoclip se puede ver a un joven Benicio del Toro? Fue de sus primeras apariciones frente a una cámara y desde ahí no paró de trabajar en series televisivas y películas, llegando a convertirse en ganador del Oscar por su papel en la película Traffic. Y ahora, ¿qué dice Madonna? ¿Dónde queda San Pedro para ella? Bueno, en una entrevista para la revista Rolling Stones, dijo que no sabía dónde quedaba San Pedro, y aún fue más determinante diciendo: en esa época yo no era una persona que fuera de vacaciones a Islas Hermosas. Pude haber estado camino al estudio y haber visto una rampa de salida para San Pedro, lo cual abonaría aún más la teoría de que el nombre podría estar relacionado con el poblado de Estados Unidos. Para la cantante, el tema es un tributo a Latinoamérica y su gente, y la isla puede ser el lugar que cada uno quiera. Y si te gustó este video, te invito a que veas el siguiente, que seguramente te va a encantar.